Este es el podcast que no sabías que necesitabas, con Mónica Altamirano y Bárbara Panzi. Hablaremos de temas que generan curiosidad, abren nuevas conversaciones y quizás te dejaremos sin dormir. Bienvenidos al podcast que no sabías que necesitabas. Soy Mónica Altamirano y estoy aquí con Bárbara Panzi. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que de seguro has escuchado, has visto por ahí e incluso a lo mejor familiares o amigos tuyos están metidos en alguno de estos temas. Bárbara, cuéntanos de qué se trata el episodio de hoy. El día de hoy vamos a hablar de cultos y con una moda que hemos visto en documentales en diferentes plataformas, con los documentales de Twin Flames, de The Program, de NXIVM, de Bikram Yoga, de Osho, también el que está por ahí de Osho, ajá. Y bueno, podemos empezar un poquito viendo qué es un culto o cuál es la diferencia entre las religiones, los cultos, las sectas. Exacto. Moni. Sí, porque eso es algo que a mí como me confunde. O sea, siento que ¿cuál es la diferencia entre secta, culto, religión, no? Entonces, digo, sin escarbarle mucho, la RAE dice que una secta es una doctrina fuera del ortodoxo. Entonces, eso lo deja súper amplio, porque pues, ¿qué es lo ortodoxo, no? O sea, si cualquier cosita puede quedar fuera del ortodoxo, ¿no? Y también dicen que tiene que tener como este tema de un líder carismático, y también suma al atractivo que ese líder esté vivo, o sea, que no sea un tema como de la antigüedad, ¿no? Sino que este personaje que sea el líder, que esté vivo. Y por otro lado está el tema de la religión, que la religión, bueno, es un conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad. Esta es como la definición así como muy propia, pero también, Bárbara, creo que tiene que ver con un tema de la cantidad de gente que esté en estos grupos, ¿no? En algún momento los movimientos cristianos pues eran también sectas porque eran mucha gente y después se convirtieron en religiones. Y al final eran lo no ortodoxo en el momento, ¿no? Ya cuando fueron tomando cantidad, números, pues ya se convirtieron en la parte tradicional, ¿no? Exacto. Oye, ¿qué otra cosa se te hace que tenga como característica la religión? Bueno, yo al contrario, yo en vez de buscar las diferencias entre ellos, yo me puse a investigar cuáles son las características que definen a los cultos. Y si bien sí hay cosas que pueden compartir con otras, con las religiones o incluso con otras instituciones, como que es el tener todas estas características lo que generalmente lo define como un culto. Lo demás se puede denominar como instituciones con prácticas de culto. Entonces, una de ellas es el líder carismático. Otra de ellas es como esta ideología muy cerrada, que no se puede tocar, que no se puede cuestionar. Otra de ellas es cortarte de tu familia o de tus amigos, la comunicación, aislarte un poco. El control que hay sobre, a veces con las personas que te puedes relacionar, pero también a veces como te vistes o como te peinas o lo que comes. Prácticas que ayuden a quebrar un poco o abrir un poco tu mente a nuevas ideologías, que puede ser no dormir, limitar el sueño, utilizar drogas, que puede ser utilizar meditación o cánticos. Esta ideología también de que las personas que están como en el culto tienen de alguna forma mayor conocimiento o un razonamiento más elevado que todos los que están afuera, entonces nosotros somos mejores o de alguna forma. El que te consuma demasiado tiempo y demasiada energía, que también te ayuda pues a aislarte de tu familia. ¿Y qué está por ahí? Y bueno, algunas de ellas, que esta sí es como opcional, es que traen algún tema apocalíptico. Ya, ok, del fin del mundo, o de los elegidos que van a estar en el fin del mundo. Oye, fíjate que ahorita que dijiste
pues, que te quitan el sueño y todo ese rollo, estas son como características que también no son exclusivas de temas de religiones, o sea, tipo, yo he escuchado mucho, por ejemplo, no sé si se usa en el ejército mexicano, pero el ejército gringo es como famoso por usar estas técnicas con los soldados donde si los dejan sin dormir y en situaciones súper extremas y todo como para precisamente lo que tú dices, como quebrar esa voluntad y es como un reset, ¿no? Y así te puedan como poner información con la que te puedan manipular. Entonces, o las sectas y las religiones lo tomaron de cosas del ejército o el ejército toma de este tema de las religiones, que al final creo, aún las religiones más, pues, más ortodoxas o donde hay más gente, pues todos son una forma de control, ¿no? Sí, también el ejército utiliza, pues, el aislamiento hasta cierto punto, y también está este control de cómo, de lo que comen, de cómo están peinados, de cómo se visten, esta como uniformidad entre todos los demás, ¿no? Entonces sí, definitivamente hay prácticas de culto ahí, Exacto. este, que la verdad es que se pueden ver en muchos lugares, no nada más en ideologías religiosas, digamos. Y hay muchos cultos que se hacen llamar religiones, pero no necesariamente son, están disfrazadas de religiones, porque Exacto. yo creo que una de las grandes diferencias es que las religiones no buscan sacarte de tu vida, este, y aislarte, Ujú. aunque pues al A final, veces lo hacen, ajá, al yo, final lo yo hacen. que creo que esta es una discusión interesante porque siento que muchas religiones en su totalidad no son un culto, pero se prestan y hay secciones que terminan manejándose como culto. Sí, claro. Entonces, eh, Sí, sí, que pues es luego como una entra línea. entra este tema donde sí es una religión, pero luego hay estos apartados de, bueno, pero los que son los normales y los fundamentalistas de esa misma religión, ¿no? Como que Exacto, exacto. se llegan a hacer esos grupos de ahí, los intensitos y los que la llevan normal. O no sé, Sí. por ejemplo, en los mormones. Ah, pues los que sí practican la poligamia, y los que no, los que mis vecinos aquí Y que que de me alguna quedan muy forma cerca. se aíslan muchísimo del resto del mundo y viven con otras reglas y viven, pues sí, hasta cierto punto no puedes escapar de ahí, de esa comunidad, no puedes salir. Ahí ya Exacto. tienes un chorro de métodos de control que son de culto. Exacto. Fíjate que ahorita que decíamos al principio, que están como, es que de verdad hay una cantidad de documentales entre Netflix y HBO y todos estos de todos estos grupos, y ¿por qué siguen saliendo? O sea, ¿por qué se nos hace tan interesante ver estas experiencias, de estos grupos, ¿no? De estas religiones? Y yo creo que mucho tiene que ver, Bárbara, en el tema en que pensamos que, híjole, ¿cómo cayeron? O sea, estás viendo el documental y dices, ay, pero qué bárbaro, o sea, ¿cómo se dejaron? Y creo que es bien importante saber que todos estos grupos, llámese sectas, cultos, grupos de control, religiones, apelan a cosas por las que los humanos normales, cosas buenas de la humanidad, cosas que estás buscando. Sí. Entonces, no es necesariamente de, hola, vénganse todos los desesperados, raros, no. O sea, tienen como dicen en el gabacho, estas pearls of wisdom que hacen perfecto sentido y tienen estas cosas buenas también, ¿no? Sí, sí, sí. De hecho, la mayoría sí tienen como un speech bastante basado en ideales que todo mundo buscamos. Hasta cierto Ujú. punto siento que tienen este tema idealista, Ujú. Exacto. como de una perfección, un mundo perfecto que te están prometiendo y que la verdad está un poco alejado de la realidad. Y no fue el mini podcast, sino que tuvimos unos problemas técnicos y vamos a continuar justo donde nos quedamos, porque ya no nos pudimos conectar el día de ayer. Entonces, Bárbara nos iba a platicar algo de un podcast. Sí, les iba a platicar que he estado escuchando mucho un podcast que se llama A Little Bit Culty, que los hosts son Sarah Edmondson y Nippy Ames. Ellos son exmiembros de Nexium y finalmente son personas que se dan cuenta de lo que está sucediendo
y alzan la voz y participan en exponer a Rainier y en meterlo a prisión, ¿no? Y ellos, una de las cosas que recalcan mucho es realmente la gente que se ve involucrada en los cultos, pues es gente común y corriente. Son personas inteligentes, tal vez son personas que están buscando un mundo idealista, un poco ideal, que van buscando algún valor en específico, una sociedad, no sé, paz mundial, como ciertos ideales que las personas del culto saben de alguna forma, pues cómo manipular esa esperanza, y tocar los botones correctos para irlos metiendo en el culto, pero pues a cualquiera le puede pasar. Así es, yo creo que sí, como que apelan, pues, a estas características, buenas, ¿no? O sea, cosas buenas que estás buscando, si a lo mejor es un tema de espiritualidad o de pertenencia, que eso es O algo de también súper superación personal. de superación personal, exacto. Ahorita que comentas de este caso en particular, Bárbara, a nosotros, yo creo que aquí en Monterrey lo de Nexium fue muy sonado porque yo creo que todos conocemos a alguien que, o tenemos parientes incluso, que estuvieron en los programas de ESP, o en los cursos de ESP, que eran los de Executive Success Program, que incluso muchas empresas llevaban los cursos de ESP que son de Nexium. Entonces, a mí lo que me hace pensar mucho eso es, oye, es gente que yo admiro, que quiero mucho y que te puedo afirmar que no estaban metidos en esta parte oscura que salió después de lo del grupo de esclavas y todo eso, ¿no? Y creo que muchos de estos grupos e incluso las religiones tienen eso, o sea, tienen de verdad la gente de buena voluntad que pues está haciendo su chamba y está soltando la lana para los cursos, para todo eso. Y luego hay esta otra parte como en la cúpula, ¿no? Donde, híjole, tanta lana, tanto poder, tanto ser el líder, los hacen que pierdan piso, ¿no? Y a veces no es en la cúpula, a veces sí es como un grupito acá abajo a un lado. Ujú. Lo que muchas instituciones que no son cultos, pero que tienen prácticas que son vulnerables a que digamos que el sistema falle de esa forma, lo que ha pasado es que al enterarse de ciertos abusos o temas que estén sucediendo gracias a estas fallas en la estructura o el diseño de la institución, este, y en vez de decir, oye, esto está mal, aquí lo hicimos mal, vamos a hacer algo al respecto, lo ocultan. Entonces Ujú, ahí es donde las exacto, cúpulas pues muchas veces fallan. exacto. Por mantener una buena imagen, terminan haciendo un problema muchísimo más grande. Y eso les ha pasado pues a muchas religiones que no son cultos, incluso instituciones como los Boy Scouts. Exacto, exacto, que también hay otro documental que vamos a dejar por ahí. Ah, sí. Y fíjate que, o sea, eso aplica mucho. Hubo una serie también sobre el tema de Scientology, de la cienciología, de la iglesia de la cienciología. No sé si se acuerdan los que nos escuchan por ahí de esta actriz que estaba súper metida en Scientology. Ella se llama Leah Remini y ella tenía un programa así como de risa que se llamaba King of Queens, súper chistoso. Entonces, oye, ella creció dentro de Scientology y después ya con él, o sea, tipo, pero ella de verdad dice, oye, yo trabajaba, de verdad mis ingresos como actriz eran para pagarme los cursos y para seguir subiendo pues en la jerarquía, ir avanzando. Dice, yo no estaba enterada de todo lo que, o sea, de todo lo que había atrás. Y es a lo que me refiero, pues hay gente que va, hace su jale, cree firmemente y luego hay toda esta otra parte oscura. A lo que voy con eso es que, o sea, no podemos decir, ay, qué mal todos los que están en Scientology o los que fueron alguna vez parte de Nexium o los que, ¿me entiendes? Porque incluso aplica, o sea, a religiones super mainstream, o sea, por ejemplo, pues, el catolicismo con los legionarios, ¿no? O sea, resulta que pues, el padre Maciel, un súper criminal asqueroso, y no significa que toda la gente que está metida y que dedica su vida a eso y que chambea a eso, este, está como en este grupo nefasto, ¿no? Sí, claro. No se puede juzgar ahora sí que a todos los miembros por las acciones de unos pocos, ¿no?
Lo Exactamente. que sí creo que es súper importante y creo que es algo que toda institución debiera hacer, porque incluso hay otro podcast que se llama Indoctrination. Ujú. Ella es la host es una Family and Marriage Counsel, therapist, perdón. Y ella se especializó en intervenciones de cultos, entonces apoya a las familias o a los ex o miembros de cultos para lidiar con todo el tema, ¿no? Ella se llama Rachel Bernstein y ella, perdí el hilo. Verse, no importa, lo puedes recuperar en algún punto. Pero oye, mientras lo recuperas, Ya lo recuperé, ya lo recuperé. perfecto, ok, dale. No, pero una de las cosas que ella dice es que en su experiencia, ella cuando se empieza a dar cuenta de la vulnerabilidad de cualquier institución o de cualquier organismo a prácticas de cultos, es cuando ella está estudiando en la universidad y se da cuenta que está estudiando psicología y se da cuenta que una de sus maestras utiliza técnicas de culto para manipular su clase. Entonces empieza a pedirles a los alumnos que cuenten sus traumas abiertamente a la clase. Entonces, esta es una de las prácticas que utilizan, que no hemos platicado, pero que utilizan a veces los cultos como este tema de colateral, ¿no? Tú vienes y te expones aquí, entonces yo ya tengo información para usar en tu contra. Y empieza a crear este sistema como de recompensas en donde entre más traumas cuentes, mejores calificaciones te da, te puedes sentar cerca de mí, te hago parte de este círculo social petit. Entonces ella se da cuenta de lo que está sucediendo y dice, es que si alguien, un terapeuta que ya está formado y que aparte está formando a otros, ¿qué es lo que va a aprender toda la clase? Técnicas de culto para aplicar en sus prácticas. Entonces dice, es súper peligroso. Y de hecho hay un tema donde muchos psicólogos, bueno, mucha gente, pues tiene experiencias no muy buenas con sus terapeutas y luego terminan como sacándoles la vuelta a algo que debía ser una ayuda para ellos, ¿no? Entonces ella Claro. dice, algo que sí es muy importante es que estemos como autorrevisando a nosotros, si tenemos una institución o nosotros en las instituciones que participamos, que las revisemos, que las cuestionemos, que veamos qué prácticas pueden llevar a después a unos errores fatales, ¿no? O sea, oye, que utilicemos la vergüenza o la ridiculización como parte de la cultura. Híjole, eso si llega a haber un tema de un abuso o algo, seguramente nadie lo va a querer decir, porque Exacto. la cultura va a hacer que se avergüence a esta persona más que apoyarla. O que te sacan de la comunidad cuando levantas la mano y dices esto no está bien. Pues esas prácticas son prácticas que hay que tener cuidado en todas las instituciones. Puede ser en el trabajo, puede ser en las iglesias, puede ser en las escuelas, puede ser incluso en comunidades sociales, ¿no? Ujú, Clubes ujú. deportivos, todo puede ser de alguna forma Cultoso. cultivizado. Sí, exacto, exacto. Ahorita que mencionas esto del colateral, hace algunos años salió una serie que se llamaba The Path y sale Aaron Paul, el que salía en Breaking Bad. No sé si las personas que nos oyen han visto Breaking Bad, pero bueno, el que sale del personaje de Jesse en Breaking Bad, después hizo esta serie que se llama The Path y como que agarran un poquito de todas las, ya sabes, de todos estos documentales, de todos estos grupos y ellos hablan mucho de este sistema de tener colateral o tener un file, un archivo, ¿no? Como una carpeta de cada persona y de las cosas más horribles que han hecho o los traumas más fuertes que han tenido. ¿Por qué? Porque realmente eso, a la hora que te quieres salir, funciona, como tú dices, como colateral, ¿no? Entonces dicen por ahí que en la parte, voy a hacer la aclaración, en las partes nefastas de lo que es Scientology existe también como un archivo, ¿no? De estas sesiones que tú tienes al incorporarte donde pues toda la sopa y luego eso puede ser usado
como en tu contra. Y no tiene que ser, por ejemplo, en instituciones tan así como estás diciendo, y el documental que mencionabas al principio, el de The Program, en este documental de The Program se habla de escuelas en Estados Unidos para adolescentes con problemas o tremendos o no sé. Exacto. Entonces, luego haremos otro episodio sobre eso en particular, pero sí, una de las estrategias era hacerlos confesar cosas que los chavos ni siquiera habían hecho. O sea, Claro. era como, no, sí, de seguro, ¿verdad? Tienes que confesar, de seguro te estás haciendo drogas. O sea, tipo, ya confiesa para que te vaya mejor dentro del sistema, ¿me entiendes? Entonces empieza a ser, o sea, esta bola de nieve ahí de cosas que no hiciste, pero que ya estás dispuesto a aceptar, pues, incluido. De hecho, esta Rachel Bernstein, ella dice que en esa clase finalmente ella confiesa un trauma que no tenía. Exacto. Dice, me inventé algo porque era la única manera de pasar esa clase. Uh-huh. Dice, y en ese momento yo no tenía un gran trauma que compartir. Uh-huh. Entonces, pues sí me inventé algo. Dice, ya después llegó mi trauma, pero en ese momento tuve que inventar algo para poder sobrevivir. Oye, y hablando un poquito del tema de todos estos grupos de control, ¿cómo, o sea, el hecho de que ahora sí que como que te quiten un poquito como la voluntad, como que te lleven así a un reset, eso yo creo que también tiene mucho que ver en lo difícil que es después salirse de ese tipo de grupos, ¿no? Porque pues se vuelve tu vida, ¿no? ¿Qué haces después de que creciste o te hiciste adulto o toda tu vida has estado dentro de uno de estos grupos? Todo lo que conoces, toda tu familia y tu manera de funcionar depende de este tipo de grupos. O sea, no es nada más de, ay, porque no tuvo la voluntad De de irse. salirse, ¿no? O de ver que estaba mal antes, sino salgo y no soy nadie, ¿no? Sí, una de las recomendaciones que justamente ella da, que es lo que trabaja con las familias, es precisamente, dice que la gran mayoría de los casos que ella tiene son papás que están preocupados porque uno de sus hijos está dentro del culto. Y esa es la mayoría de los casos, aunque de repente se da que llegue un esposo diciendo que es su pareja, pero dice la gran mayoría son papás. Y una de las cosas que les dice es, no rompas la comunicación, sin importar las condiciones que te den, tú intenta, o sea, que si tienes que tienes que ser supervisada o que fulanito lo va a acompañar, sí ve. Y siempre tú mantén un espacio en donde yo soy tu familia, yo siempre te voy a aceptar, yo siempre te voy a querer, aquí siempre tienes un lugar, precisamente para evitar eso. Ahora, una de las cosas que a mí se me hace súper interesante y me acordé, ¿no te acuerdas el libro que leímos, The Body Keeps the Score? Uh-huh, uh-huh. Que hemos platicado un poco de que ahí venía un ejemplo en donde una de las técnicas que se dieron cuenta que era muy útil, llegó más bien que era la que funcionaba en la Segunda Guerra Mundial para a los capturados del enemigo, para como cambiarles la ideología con la que venían, se dieron cuenta que al hacerlos escucharse decir a sí mismos, o sea, a través de una grabación, Ajá. algo que iba a favor de la ideología contraria, se empezaban ellos mismos a convencer. Exacto. Porque era como, pues es que si tu cerebro dice, yo lo dije, y como que te da este tema de, si yo lo dije, debe ser Debe cierto, ser cierto. Uh-huh. y al estarte escuchando, pues te vas convenciendo, ¿no? Imagínate esto en los cultos, donde cultos como The Program que veíamos, que para tú poder llegar a ese nivel de salir de ese programa, tenías que convertirte de víctima a victimario. Sí, en el verdugo, claro. Uh-huh. Exacto. Entonces llega el punto en donde ya no es nada más lo que tú te escuchas decir, son tus acciones. ¿Y cómo vas a...? Son cosas que tienes que hacer para sobrevivir y luego cómo vas a hacer para separar esta cosa de, pues es que no era yo, no era mi intención, no era... Siento que, pues sí, tiene su Sí, trabajo, ¿no? sí, exacto, tiene todo un trabajo.
Oye, yo estaba haciendo así como sacando notitas hace rato que decíamos de que, oye, pues, o sea, cualquiera que está como inquieto con el tema de la espiritualidad y de la trascendencia y todo, pues todos, o sea, digo, a mí se me hace eso por definición como una persona padre y pues luego puede ser la persona más susceptible a este tipo de grupos, porque chécate, o sea, estaba haciendo yo así como un outline de, por ejemplo, Osho, ¿no? Que es el tema de meditación activa. Es más, yo tengo unas cartas de Osho que leía antes y así, ¿no? Pero, o sea, ¿qué no está padre de esto? Chécate. O sea, por ejemplo, meditación activa, dejar de pensar y experimentar y buscar la verdad dentro de ti. O sea, nada de ese mensaje está no padre. O sea, ¿me entiendes? No es como que, hola, ven a un grupo que está súper cucú y que, y que vamos a tener, nos vamos a vestir todos del mismo color y vamos a agarrar un pueblito en Oregon, en Estados Unidos. O sea, no, hay una reverencia por la vida. O sea, ¿qué no está padre como de ese mensaje de entrada? ¿Por qué no irías a una plática de esto o a escuchar esto? ¿Qué pasó después? Pues que sí, sí, o sea, pues sí se pasaron al tipo de resulta que le encantaron después la lana y tenía no sé qué tantos Rolls Royce y luego mucho consumo de sustancias. Total que se tuvo que acabar yendo, ¿no? Huido de Estados Unidos. Pero de entrada, o sea, si a mí me dicen, vente a una plática. A mí todo esto me suena padre, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. ¿Qué es lo que O- decimos? O sea, hay muchas cosas verdaderas, buenas, incluso con mucho soporte en muchas de estas instituciones, no en todas. exacto, no, no en todas, pero por ejemplo, oye, Scientology, el hombre es un ser espiritual, esto sale de la página de Scientology, en específico de Scientology Polanco, en Ciudad de México. El hombre es un ser espiritual, hay más de una vida, el control de las emociones, el hombre tiene capacidad, o sea, tú tienes capacidades ilimitadas, este, te ofrece una visión más completa de la vida. ¿Quién no, o sea, qué está mal de esa parte? O sea, Sí. ¿me entiendes? O sea, no, nada suena mal. Oye, de Nexium estaba muy clavado en empoderar a la gente y responder preguntas sobre lo que significa ser humano. O sea, tipo, como por qué no voy a ir a una plática de eso, ¿me entiendes? Y también, por ejemplo, Nexium estaba mucho en el tema de las mujeres en puestos de liderazgo. Entonces, si entiendes dónde está lo appealing de todo eso, si entiendes por qué muchas empresas pues también tomaron los cursos de ESP. ¿Me entiendes? O sea, tipo, porque no hay nada de malo en esa información en particular. O sea, es más bien ya después como el manejo, ¿no? De estos líderes y en qué momento nos creemos que estas personas tienen como esta conexión que tú decías hace rato, como esta conexión más especial con lo divino, con lo espiritual, ¿por qué? ¿De dónde viene esa credibilidad, no? Sí. Y hasta cierto punto siento que van a veces hasta en contra de las mismas enseñanzas que te dan. O sea, por ejemplo, Osho. Oye, mucho de lo que dijiste ahorita, que dijiste tres cosas, es como buscar hacia adentro, Ujú, a confiar en tus instintos. exacto. Este, y va en contra de, pues, como figura que me tiene que guiar y que me tiene que llevar hacia el buen camino, que está más iluminado que yo. O sea, como que sí están encontradas estas cosas, ¿no? Sí, Y creo sí, que no es el único caso en el que pasa. En muchas de estas filosofías que están como muy, lo que te enseñan en el primer nivel es mucho esta introspección, este crecimiento personal, autosuperación, que va muy en contra de lo que en otros niveles ya es más control y eh, seguir a ciegas a esta persona o a este líder. sí. Y fíjate que yo creo que también tiene mucho que ver que como son cosas que de entrada sí te hacen bien
y cursos que te sirven y toda introspección y este conocimiento que empiezas a tener de ti mismo. Luego, por eso yo creo que cuesta creer que la cabeza de esto que te ha hecho tanto bien está metido en rollos. ¿Me explico? Sí. O sea, tipo, ¿cómo si esto ha sido tan bueno y tan positivo para mi vida? Es difícil como conciliar esto, ¿no? O sea, oye, todo lo que he aprendido, está ligado de alguna manera a este personaje que hace cosas nefastas. Y ahora, a lo mejor tú me vas a poder dar el nombre porque obviamente no me acuerdo, pero este tema de entre más invierto, más difícil para mí es decir que esto no ha funcionado, ¿no? Sí, Es que sucede en claro. los negocios. Ujú, Oye, ya le metí exacto. un chorro, pues síguele metiendo hasta que funcione porque ya le metí. Ujú, Entonces, entre exactamente. más le vas invirtiendo a algo, es más difícil decir, oigan, esto no está funcionando, vamos a dar este dinero por perdido. Y Sí, creo que un exacto. poco de eso también puede pasar aquí. Oye, le inviertes tiempo, le inviertes energía, le inviertes conexiones y luego en qué punto dices, oye, no, esto no es lo que yo creía, esto no está funcionando y te echas para atrás. Creo que Exacto. es un miedo también al fracaso, tal vez. Sí, yo creo que sí, Este, al fracaso, a la desconexión que vas a tener de toda esta gente que piensa muy igual que tú y que está en este rollo contigo. Yo creo que un momento particularmente difícil debe ser cuando tú te das cuenta que no es todo lo que pensabas, pero tu entorno todavía no, o sea, tu comunidad todavía no. sí. Entonces, pues hay como, yo creo que has de sentir este elemento como de traición, ¿no? O sea, de Sí, y hacia finalmente tu comunidad. estamos hechos para conectar y estamos hechos para pertenecer a grupos más grandes. Creo que ya lo platicábamos en otro podcast, esta idea de que sobrevivíamos en manada. Ujú, En el pasado, tú solo, pues no podías contra el mundo. Entonces, creo que eso todavía lo tenemos muy grabado, tanto en mi instinto como culturalmente. ujú. Y al momento de verte en una posición en donde tienes que abandonar o que tu grupo te va a abandonar, te va a sacar, creo que sí, algo de miedo, algo pues de hasta pánico, terror debe de salir, ¿no? Sí, exacto. Oye, volviendo un poquito al tema de los documentales, hay uno que lo mencionaste al principio, se me hace que es el de Bikram, de este Ajá. yogi, de yoga que se hace a 40 grados, el calor y todo, o sea, a mí que me encanta el yoga, se me hace, o sea, se me hace súper complicado, de que, oye, ¿cómo alguien que enseña algo tan padre y que te hace bien, luego puede tener este twist, hacia algo tan nefasto, pero no sé si como la corrupción de estos movimientos sea por tanta lana que llega a haber o tanto poder, No explico, o sé, o sea, sea, no, sí no, creo que puede haber personas que inician algo bueno, o sea, con buenas intenciones, digamos, y luego, conforme pasa el tiempo, cambia. Y también creo que hay personas que sí traían, o sea, que sí son sociópatas de nacencia, pero desde no que se sé. creó y que pues logran involucrar a muchas personas que traen mucho que aportar y entonces todo se empieza también a enmascarar, ¿no? Sí, claro. Bueno, y aparte que también, o sea, la definición de un sociópata, pues es eso, ¿verdad? Que funciona perfecto en la sociedad, ¿no? O sea, el sociópata se incorpora perfecto, al tema social. Entonces, bueno, híjole, qué difícil tener que estar tan al pendiente de que alguien te quiera como engañar, ¿no? Fíjate que algo de lo que leí ahorita de las características de Osho que dije, déjame lo dejo para el final porque es esta relación como con tus grupos de referencia y que creo que muchos cultos, sectas, religiones, lo usan, el tema de la familia que intenta desconectarte. O sea, como que la familia es un ente que te desconecta de esta misión, pues más noble y más elevada. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, ¿por qué tiene tan mala fama la familia? La familia. Pues yo creo que es porque no les sirve, es tu lazo más fuerte. Desde que nacemos vamos creando este lazo y es realmente para los niños es una necesidad
crear el lazo con los papás porque dependen de ellos. Ujú. Entonces, creo que de alguna forma we are wired para este vínculo con los papás y es un riesgo para ellos que siga vivo ese vínculo. En cualquier momento, pues se te va el, el Sí, como convertido. dices, digo, yo estoy de acuerdo que hay cosas de la familia que dices, ay Dios y todo, o sea, tipo, paso sin ver, pero sí creo que muchos grupos, hacen como hincapié en desconectarte de tipo, no, ya, déjalo atrás para que tú puedas seguir fluyendo y elevándote, y si no te apoyan en esto es que No te no te quieren. entienden, exacto. Sí. Algo que Rachel Bernstein habla mucho, que también es un tema que ella utiliza en su recuperación con las familias, dice, generalmente la persona que está dentro el miembro familiar, que está dentro de un culto, ya trae un speech muy, muy elaborado que alguien más le dio, ¿no? Ujú. Entonces, una de las estrategias que ella dice que puedes usar es, ¿sabes qué? No entiendo con esas palabras. ¿Por qué no me lo dices en tus palabras? Mm, ujú. Y dice que eso psicológicamente te ayuda a regresar a esta persona que tú eras, que eres naturalmente, y como a reconectar con tu yo, reconectar con la persona que tienes enfrente, con la que usabas ese lenguaje. Entonces, como que este esfuerzo físico que estás haciendo, de alguna manera, es un trigger psicológico para regresar más hacia ti. Porque muchas veces estos cultos también les meten muchas ideas de familiares. Es que lo que tú decías, no te apoyan, no te quieren, no quieren verte bien, te quieren tener abajo, que no te superes, que no sé qué. Entonces empiezan a darle un twist a todas las historias familiares donde la familia es un villano y pues esa es la manera de separarlos, ¿no? Entonces, al mismo tiempo de que yo te digo todo esto y te separo, aquí yo te papacho, aquí tú Sí, eres lo claro. mejor, aquí sí Sí. vas a llegar. Y sabes que otra cosa, otro punto que creo que también es como parte del speech así en común de muchos grupos, es este rollo de el no ser víctima. O sea, sí, que qué positivo no ser víctima, pero se me hace que también es bien fácil en caer de si estás viendo algo que no, o sea, si alguien se está aprovechando de ti, si estás viendo algo que no está correcto y te quejas, estás cayendo en un principio súper elemental de aquí, es que no seas la víctima. De seguro tú provocaste Algo. esto que está pasando, no te puedes quejar. Entonces, oye, qué difícil, y no hablar solo de cultos y sectas que salen en Netflix y religiones, sino en el día a día, en nuestra comunidad educativa, o sea, tipo, sí estoy de acuerdo en que todos nos defendamos y los chavos le echen ganas y no nos quejemos por cualquier cosa, pero también, o sea, como que eliminar por completo el tema de que alguien te pueda hacer daño y que levantes la mano es bien fuerte. Sí. No, y que también al momento en que tú no eres una víctima, entonces tú tienes el poder de alejarte de la situación y tú Ujú. tienes el poder de decir, esto no lo tolero y lo voy a cambiar. Y en estas instituciones, mucho de lo que se hace es eso, eliminarte la puerta de salida al desconectarte del mundo y luego Exacto. aparte no puedes cambiar nada porque no puedes cuestionar la ideología. Entonces, cuando no puedes cuestionar la ideología y no te puedes ir, pues entonces todas estas, digamos, acciones que te llevarían a no ser una víctima, te las están quitando. Te quedas un poco sin opciones. Oye, también bueno, otra religión, que a mí me llama la atención mucho y la mencionábamos al principio, por tener como estos dos lados, es los mormones, ¿no? Que hay como estos más fundamentalistas y luego los más light. Y ha habido también, bueno, una cantidad de libros y documentales sobre todo esto por el tema de la poligamia. Y yo me pregunto en qué, o sea, en qué momento el que estés como con esta clasificación de religión te ayuda como a salirte
con la tuya en muchas cosas. Y no digo nada más por los mormones, sino y los mismos católicos. Ay, el padre que abusó, bueno, vamos a moverlo, vamos a mandarlo a la casa de retiro, vamos a moverlo a otra iglesia, en vez de que se le procese como a cualquier mortal, ¿no? O sea, ¿qué tanto esta estampita de ya eres religión sí, te ayuda a que te salgas con la tuya, ¿no? En muchos Sí, temas. sin duda es algo que se ha visto, Ujú, que oculten estos pues, crímenes que suceden dentro de las religiones. Y al final es pues es ir en contra de todo lo que predicas. ujú, Que ahí es exacto. donde duele, creo, como público en general, digamos, que Sí, digas, vas en contra de todo lo que me dices que es bueno, que debo hacer. exacto. Oye, y fíjate que es interesante porque no sé aquí en México, pero en Estados Unidos, si eres una religión, entonces estás exento de impuestos. O sea, tipo, aparte toda la lana que te caiga, o sea, Cuba libre, o sea, porque tipo, por ser religión estás exento de todas estas, sí, pues, de Deja tú, obligaciones fiscales. sí, por un lado sí, pero también al ser una religión tienes como un paraguas más grande que te protege de lo que sucede dentro, porque algunas cosas que a lo mejor reprobaríamos completamente al estar en una religión es que son nuestras creencias y entonces vas en contra de las creencias y entonces se vuelve ahí un tema de libertad de fe, de Sí, de credo, libertad de sí, credo, entonces exacto, sí tienen más protección. Y la verdad es exacto. que sí como es peligroso, siento. Ujú, exacto. Oye, fíjate que yo leí hace tiempo, ya hace mucho, un libro que se llama Under the Banner of Heaven. Creo que salió una serie hace poquito, ya no la vi, pero el libro es muy bueno, es de John Krakauer, y ahí te explica un poquito, habla de un crimen en particular, te explica muy bien, lo combina con explicarte un poquito de dónde surge toda esta religión, y menciona algo que se me hizo súper interesante y que en la definición de una secta hablábamos al principio de, oye, un líder carismático y que esté vivo. Entonces, en el libro comenta que parte del atractivo de los mormones es que este cuate John Smith vivió pues, hace bien poquito. Entonces, puedes checar récords, o sea, ¿me entiendes? Es alguien que hay mucha información de este cuate porque acaba de ser. Y ese es parte como del atractivo, ¿me entiendes? No es esta historia súper antigua, sino es alguien que pasó hace poquito y aparte, hay como documentación al respecto y en el libro dice John Krakauer, pues sí era un tipo, o sea, como la gente que habla de él, que hasta hace poco todavía había gente viva, o sea, está documentado que era un tipo súper charming, o sea, súper encantador, guapo, bajo los estándares occidentales, o sea, como alguien muy charming, ¿no? Entonces, es lo que hace súper interesante y súper atractivo el tema de esta Sí, religión en particular. Y creo que sí puede aplicar como a muchos grupos y religiones que andan por ahí, ¿no? sí, seguramente. Sí, 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 o sea, yo creo que sí tiene mucho que ver con el líder, viendo, volviendo al documental de The Vow que salió en HBO y que es sobre Nexium, yo creo que tenían un combo súper ganador, o sea, este cuate de Ranier y más aparte la Nancy, pues que si era alguien preparado en temas de neurolingüística y todo este rollo, pues era como un combo atractivo, digamos, o sea, tipo como para, oye, déjame vengo y ¿cómo se llama? Y me siento a escuchar el contenido de estos cursos, ¿no? Sí, sí, seguro. Este, Entonces, también. no, por favor, adelante. Bueno, a mí una de las cosas que me gustaría nada más mencionar, igual y ya para ir cerrando, Ujú, es el tema de hablar de esto. O sea, siento ujú, que todos estos documentales y estos podcasts abren el tema de qué es lo que hay que ver, cómo cuidarte, de cuál es la amenaza
Honestamente no veo que vayan a terminar pronto estas instituciones, cultos, o como les quiera llamar. Entonces creo que sí es importante hablar de ello y también quitarle la culpa a haber sido víctima de algo. Porque creo que cuando vives tú solo tu experiencia, a lo mejor tu recuperación va a ser más tardada que cuando la puedes compartir con otros. Y sabes que, y aunado a eso, yo quiero, digo, sin quitarle responsabilidad a estos personajes nefastos, pero también estarnos checando, o sea, porque luego el entorno es el que le da todo el poder a estos personajes, o sea, ¿me entiendes? O sea, somos nosotros los que nos creemos el rollo de que vale la pena la inversión en dinero, en tiempo, en desconectarte de tu familia. Entonces, sí, yo creo que todas estas cosas, toda esta información que ya existe, ayuda para que nos estemos checando pues, más regularmente, ¿verdad? A ver qué estoy haciendo, a ver, este grupo me está alejando de qué o qué me está dando, ¿me entiendes? Y también, o sea, pues hacer como cuando una empresa va a comprar a otra, o sea, hacer ¿cómo se llama? Tu due diligence, o sea, tipo, pues investiga bien a dónde te estás metiendo, ¿no? Sí, porque de entrada creo que estamos dispuestos a entrar a muchos lugares sin saber cuál es la filosofía de fondo. Ujú. Y ahí a veces creo que hay un gap muy grande entre lo que se promociona o lo que se dice abiertamente a lo que hay en el centro o en la cabeza. Ajá, Entonces, sí como hay que dicen ser críticos y buenas sí, preguntas, ¿no? exacto, como dicen en la construcción, ¿cómo se llama? Los vicios ocultos, o cómo se llama cuando una Sí. casa, o sea, tipo, sí te tienes que meter un poquito a hacer la tarea, pero también hay muchos grupos de estos que no aguantan el cuestionamiento, ya sabes, o sea, como cuando vas a ser parte de este grupo, o sea, si le estás cuestionando tanto, esto no es para ti, o sea, tipo, o por qué preguntas, o sea, ¿me entiendes? Es como, o sea, claro, o sea, se aseguran de pues no soltar sopa de más, ¿no? Sí, claro. Y también, pues yo diría, es una alerta. O sea, Ujú. si estás cuestionando por aprender, para ver si voy a entrar y de entrada ningún cuestionamiento es bueno, pues esa es una precisamente las características que debe ser un foco rojo. Ujú. Exacto. Sí, yo creo que, digo, este tema da para, o sea, no sé, para mucho, mucho más, pero creo que aquí lo importante es, no sé, como que hacer nuestra tarea sobre las cosas en las que nos involucramos. Si ya estamos adentro y hay cosas que no nos suenan, o sea, no perder esa objetividad. Yo creo que es lo más difícil, como decías hace rato, reconocer que algo que le has invertido tu vida, tiempo y dinero no es 100% lo que tú estabas pensando e incluso hay un comportamiento súper detestable por parte de los que liderean ese movimiento o lo que sea. Yo creo que esa es una parte súper, súper difícil. Este, y sí, yo voy a lo mismo, o sea, estarnos como checando. Luego yo pienso de que hay tanto documental y cosa que hay, pero siguen pasando y siguen saliendo grupitos Sí. ahorita actualmente, ¿no? Sí, y algunos de estos que incluso ya tienen su documental, que ya han sido expuestos, están más fuertes que nunca. Claro, sigue operando, claro, claro. Sí, oye, y aparte de lo chistoso es, por ejemplo, el documental de Vikram termina con este cuate, pues sigue dando seminarios de Vikram por el mundo en Cancún y, o sea, ¿me entiendes? No pasa nada, No no pasa nada. pasa absolutamente nada. Yo creo que es importante mencionar sobre esto que dices, Bárbara, claro, ahorita lo de Nexium tiene como mucha visibilidad, Mm. pues porque se logró meter este cuate a la cárcel, ¿no? Pero sigue teniendo su grupo de seguidores, y como decíamos hace rato, pues es que no es que el contenido de los cursos en sí haya estado mal, sino fue como estos grupos que se hicieron ahí adentro en particular. Entonces, ahorita este cuate como que tuvo mucha visibilidad, es el que está en el bote, pero ¿cuántos no siguen operando así o peor, no? Sí, y creo que también para las personas que han tenido contacto con alguno de estos cultos, que está bien decir, oye, ¿sabes qué? Hubo mucho bueno en esto.
y como tener pues sí, esta separación entre qué cosas sí fueron positivas, sí me sirvieron, sí me ayudaron y no pues negar o querer negar toda la experiencia, porque creo que también va a ser difícil. Una de las cosas que yo creo que es importante también es que para las personas que estuvieron involucradas o que están involucradas con un culto, que puedan separar las partes buenas de las partes malas, ¿no? Y que pues no tengan que rechazar todo ese capítulo de su vida por las acciones de unas cuantas personas. Creo que seguramente hay cosas buenas que le sacaron y también que se tengan mucha autocompasión, ¿no? Al final a todos nos puede pasar y, y pues fueron víctimas de algo, ¿no? Yo creo que es importante eso, aplica para cultos, sectas, instituciones religiosas también. O sea, no, luego pensamos que en lo que es más mainstream no pasa y pues claro que sí, ¿no? Hay estas prácticas, como dijiste hace rato, todo puede ser ¿qué? Cultizado, no me acuerdo cómo le pusimos. Utilizado, ok, muy bien. Entonces, bueno, ya dejamos el tema por el día de hoy. Hay mucho que ver, mucho que rascarle. Entonces, les vamos a dejar en la información del podcast, pues, el montón de documentales, de libros que hay al respecto. Y claro, como todo depende mucho desde dónde te asomes, ¿no? Es como el tema de la segmentación de mercados en marketing, pues depende por dónde le quieras entrar. Pero creo que es un tema bien interesante y es algo en el que tenemos que estar como bien atentos, sobre todo si, como decíamos al principio, estamos curiosos, buscando la trascendencia, la espiritualidad, el mejorar, el autoconocimiento, aguas porque podemos ser víctimas de uno de estos grupos. Sí, sin duda. Así es. Bueno, entonces nos despedimos y nos vemos en 15 días. Sorry por las fallas técnicas y el parchadero, pero el internet conspiró en nuestra contra. Sí. Nos vemos en 15 días. Bye. Bye. Ahí.